iglesia damos gracias al Señor por sus vidas, por la congregación que nos permite reunirnos el día de hoy para adorar y glorificar su nombre, y le invito a que allí en su casa disponga su corazón, levante sus manos y me acompañe a poner este hermoso tiempo de alabanza, adoración y aprendizaje en las manos del Señor. Amén. Amado Dios, te damos muchas gracias, Señor. Gracias porque tu amor hacia nosotros, Dios, no lo podemos medir. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia en nuestras vidas. Gracias, Jesús, por tu sacrificio, por tu resurrección. Gracias, amado Padre, por tu misericordia que es renovada el día de hoy, Señor. Te amamos y te bendecimos, Jesús. Y Espíritu Santo, te pedimos que mientras te alabamos, tú obres en nuestras vidas, obres en nuestros corazones, Señor. Sabemos que tú te mueves, te alegras en medio de la alabanza de tu pueblo. Y hoy te pedimos, Espíritu Santo, que te muevas con libertad, Señor. Anhelamos tu presencia en nuestras vidas, Espíritu Santo. Anhelamos que tú, Señor Jesús, seas el centro de esta reunión, seas el motivo de nuestra alabanza y nuestra adoración, Señor. Rendimos nuestros pensamientos delante de ti, Señor. Callamos esas voces que tal vez vienen a distraernos, Señor, para escuchar el susurro de tu voz, Dios. Anhelamos que tu Espíritu Santo nos transformes, Dios. Sabemos que nos transformas día a día, de gloria en gloria, hasta el día que tú vuelvas por nosotros, Jesús. Tú perfeccionas la obra que un día comenzaste en nosotros, Señor. Creemos en ti, en tu palabra, en tus promesas, y caminamos confiados en ti, Señor. Y una vez más te pedimos, Espíritu Santo, que te muevas en medio de la alabanza de tu pueblo, Señor. Te amamos y colocamos este tiempo delante de ti. Lo colocamos en tus manos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe
ahí con sus palabras, iglesia, dele gloria al Señor. Dígale con sus palabras cuánto lo ama. Amado Señor, te amamos, te bendecimos, Jesús. Te damos gracias por tu fidelidad, porque a pesar de que nosotros fallamos todos los días, a veces te dejamos en lo último, tú nos sigues amando y tú sigues siendo fiel para con nosotros, Señor. Gracias porque tú nos miras con ojos de amor, sin importar lo que hagamos, Dios. Nuestra mente nunca va a poder entender la inmensidad de tu amor, Señor. Nuestra mente es tan limitada que nunca podremos comprender tanto amor para con nosotros, Señor. Gracias por tu fidelidad, Dios. Es su forma de mirar, viendo todo bien o mal. Aún así cubre mi pesar por probar su fidelidad. Es la forma en que provee toda mi necesidad, hasta su vida derramar por probar su fidelidad. Fidelidad, tu fidelidad tan profunda, tan real. En mi vida y caminar me basta su fidelidad. Es su forma de cuidar cada paso en mi andar, no importando a dónde llegará, por probar su fidelidad. Fidelidad, tu fidelidad tan profunda, tan real. En mi vida y caminar me basta su fidelidad. Fidelidad, tu fidelidad tan profunda, tan real. En mi vida y caminar me basta su fidelidad. Así es, Señor, tú eres suficiente para nosotros, Dios. Aunque las circunstancias sean las peores, si tú estás con nosotros, estamos completos, Señor. Tu fidelidad es más que suficiente, Padre. Si te tenemos a ti, lo tenemos todo, Señor. Y hoy queremos adorarte. Creo que allí donde usted está, cante los atributos del Señor. El Señor es fiel, nuestro fiel amigo es Jesús. El Padre es santo, 3 veces santo. El Espíritu Santo es nuestro consolador, está allí en todo momento consolándonos. Amado Dios, gracias. Gracias porque aún siendo tú un Dios santo, te fijaste en nosotros siendo tan pecadores, Señor. Gracias.
Gracias, Jesús, porque ahora por tu sacrificio podemos acercarnos confiadamente ante tu trono, Dios. Limpia nuestros corazones, Espíritu Santo. Pero hoy, Señor, rendimos nuestro ser delante de ti, pidiéndote perdón, porque sabemos que ante un rey y un rey santo no nos podemos acercar de cualquier manera, sino con un corazón contrito y humillado, Señor. Rendimos todo nuestro ser delante de ti, Jesús. Espíritu Santo, muestra nuestro pecado. Te pedimos perdón, Señor. Y te damos gracias, Dios, por escogernos a nosotros para ser tus hijos. Gracias por fijarte en mí, dile. Gracias, Dios, por fijarte en mí. Gracias, Jesús, por romper el velo que nos separaba del Padre. Gracias por acercarnos al Padre de nuevo. Hoy, Señor, nos unimos al cántico celestial para adorarte. Hoy es el día en que a nivel mundial la iglesia se reúne en un mismo espíritu, en un mismo sentir, y es glorificar tu nombre, Señor. Cantamos que tú eres santo, Padre. Te amamos, Dios. Se abren los
cantamos a una sola voz. Santo, Santo. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz. Santo, Santo. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz. Santo, Santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Señor, sabemos que algún día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que tú eres santo, Señor. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz. Santo, Santo. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz. Santo, Santo. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz. Santo, Santo. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz. Santo, Santo. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz. Santo, Santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Te amamos, Jesús, y te damos gracias. Tú eres un Dios todopoderoso, Señor. Gracias porque tú eres más grande que el que reina en el mundo. El que habita en nosotros, iglesia, es mayor que el que habita en este mundo, que el que reina en este mundo, que es Satanás. El Padre, Cristo, venció a Satanás allí en la cruz. Y ese poder que resucitó a Cristo entre los muertos es el que hoy habita en nosotros. El poder del Espíritu Santo, iglesia, habita en nuestras vidas. La palabra
ante el Señor tiene poder, iglesia. Así que con el poder que el Espíritu Santo nos da, caminemos en fe sin importar las circunstancias, iglesia. No importa cuán grande es la montaña, sino el poquito de fe que tenemos la puede mover, porque las palabras del Señor tienen poder. Así que las promesas que Dios nos ha dado tienen poder en nuestra vida, iglesia. Debemos caminar en fe, creyendo en sus promesas, en que las palabras de nuestro Dios traen vida y tienen poder para nosotros. ¿A dónde iremos si solo tú, Señor, tienes palabras de vida eterna? En todo tiempo te adoramos, Señor, sin importar nuestra circunstancia, sin importar cuán difícil sea la situación que el mundo está viviendo. Nosotros, como tus hijos, te adoramos todo el tiempo. Te amamos, Señor, y en tu nombre hay poder, Dios. Nunca he perdido una batalla, su nombre tiene todo el poder, sus palabras son espíritu y vida y dan aliento a mi ser.
sangre hay poder, en su palabra hay poder, en el nombre de Jesús hay poder, en su nombre hay poder, en su presencia hay poder, en su resurrección hay poder, en su sangre hay poder, en su palabra hay poder, en el nombre de Jesús. El mismo poder que resucitó a Jesús me levantará, me levantará. El mismo poder que resucitó a Jesús me levantará, me levantará. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que tu poder obra en nuestra debilidad, Señor. Confiamos en tus promesas, en tu palabra, Señor. Tu palabra es vida para nosotros, Dios. Hay poder en su nombre, hay poder en su presencia, hay poder en su resurrección, hay poder en su sangre, hay poder en su palabra, hay poder en el nombre de Jesús, hay poder en su nombre, hay poder en su presencia, hay poder en su resurrección, hay poder en su sangre, hay poder en su palabra, hay poder en el nombre de Jesús. El mismo poder que resucitó a Jesús me levantará, me levantará. El mismo poder que resucitó a Jesús me levantará, me levantará. Gracias, Señor, por tu poder. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia en nuestras vidas, Señor. Te amamos y te pedimos que dispongas nuestros corazones para escuchar tu voz, Señor. Queremos callar todas las voces que nos distraen de lo realmente importante que eres tú, Señor. Queremos callar esas voces que nos distraen y nos alejan de lo que tú quieres hoy hablar a nuestras vidas, Señor. Disponemos nuestros oídos para escuchar el susurro de tu voz, para escuchar lo que hoy tú quieres hablar a lo profundo de nuestro corazón, Señor. Te amamos, te bendecimos y te damos gracias por este tiempo, Señor. Te amamos, Jesús, y te pedimos, Espíritu Santo, que nos guíes a toda verdad, Señor. Hemos orado en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Hola, buenos días para todos. Reciban un muy cordial saludo, un caluroso saludo de parte de toda nuestra familia, para cada uno de ustedes. Espero que se hayan gozado la alabanza, espero que de verdad la hayan disfrutado. Y bueno, vamos a darle inicio a la palabra de Dios que hoy nos ha regalado. Y antes de empezar, vamos a poner este momento en oración, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos muestre, que nos enseñe, pero en especial que hable a nuestros corazones, que es lo más importante. Vamos a orar y bueno, dispongamos nuestros corazones, por favor, les pido, ¿sí? Para que de verdad el día de hoy seamos ministrados por la palabra de Dios.
Amado Señor, con humildad venimos delante tuyo y a tu presencia, Señor. Queremos pedirte el favor que hoy, Señor, esta palabra hermosa que tú nos regalas cada domingo, Señor, esta palabra que tú traes para que nos dé vida, Señor. Te pedimos, amado Señor, que por favor esta palabra penetre en nuestros corazones, que por favor esta palabra transforme nuestras vidas, que nos haga entender ese verdadero mensaje que tú quieres para nosotros, para tu pueblo, Dios. Padre mío, Señor, yo te pido con humildad, con toda la humildad del caso, Señor, que me uses, Señor, que yo quiero ser un instrumento tuyo sencillamente para llevar tu palabra, Dios, porque la honra y la gloria será solo para ti. Esta es tu palabra, Dios. Que no sea palabra de hombre, Señor, sino que sea la palabra de Dios entrando en nuestros corazones y transformando nuestras vidas. Espíritu Santo, gracias por enseñarnos, por ser nuestra luz, por ser nuestra lámpara, por ser esa persona que nos enseña, que nos muestra cómo están nuestras vidas y que nos indica la necesidad de Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús te damos la honra y la gloria. Amén y amén. Bueno, yo he venido recalcando e insistiendo en el tema de todo lo que pasó desde el viernes. ¿Se acuerdan? Siempre. Yo lo que quiero es que lo que pasó ese Viernes Santo, que lo que nosotros llamamos Viernes Santo hoy en día, ¿sí?, no se quede como 2 días festivos. La mayoría, la gran parte de las personas lo toman como 2 días festivos, pero nunca hemos realmente analizado y sintetizado y guardado en nuestro corazón lo que realmente pasó allí. Por eso es que hemos venido enseñando, bueno, uno lo que pasó el viernes, otro cosa lo que pasó el domingo. Les enseñé el domingo pasado que fue la gracia, y hoy tengo una enseñanza y es el nacer de nuevo. Entonces, el nacer de nuevo también es algo supremamente importante, en extremo importante, ¿sí?, para que recojamos todo eso que Dios había sembrado y preparado desde que Jesús muere en la cruz, desde que Jesús resucita, y habíamos hablado varias cosas que se las voy a resumir hoy en día. Mire, cuando Jesús muere en la cruz, Él paga por nuestros pecados, es decir, Él nos redime. Cuando alguien les hable a ustedes de redención, es lo que Jesús hizo en la cruz, pagando por nuestros pecados. Era lo que se pagaba por un esclavo, y nosotros éramos esclavos del pecado. Entonces ya Jesús paga por ese esclavo, por cada uno de nosotros, ¿cierto? Y nos hace libres. Ahora quiero decirte algo muy importante también. En esa cruz se pagaron los pecados de toda la humanidad, absolutamente todos. Entonces no vamos a tener excusa de no llegar al reino de los cielos. Ahora, ojo, con ese pago de los pecados, con eso único no llegamos al cielo. Vamos a seguir hablando y hoy les voy a clarificar por qué. Con el pago de nuestros pecados también nos hacemos justos delante del Padre. Es decir, a través de Jesucristo, el Padre nos empieza a ver justos. Eso es otra cosa grande que se logra. Y con la resurrección es la joya de la corona. Es realmente nuestra razón de ser como cristianos. Es la razón de ser para aquellos que estudiamos la palabra de Dios, que nos metemos diariamente con el Padre y que tenemos una comunión con el Señor. De manera pues que ahí ya vamos viendo todo lo que pasa. Pero ahí no queda todo. ¿Por qué? Porque se pagaron los pecados por toda la humanidad. Toda la humanidad puede ser vista justa delante del Padre a través de Jesucristo. Pero hay algo muy importante, y es que no toda la humanidad es salva. Algo que Dios ponía en mi corazón ahorita antes de empezar, y es que es tremendo saber que alguien se presenta delante de Dios sabiendo que todos sus pecados eran perdonados, sabiendo que Dios lo podía ver justo, ¿sí?, a través de Jesucristo. Pero le faltaba un detalle, y era recibir ese regalo, la gracia. ¿Se acuerdan que la semana pasada le hablé de la gracia?
que la gracia quitaba la ley, quitaba el juicio que se nos daba bajo la ley. Entonces con la gracia, ¿sí?, recibiendo el regalo, vamos a ver lo que hoy sucedía, el nacer de nuevo. Ese nacer de nuevo es esencial, es coger ese regalo que Dios te había prometido para que tú puedas realmente ser salvo. Y vamos a mirarlo. Vamos a estudiar hoy un pasaje que tal vez muchos lo hemos escuchado. Pero hay algo muy importante que yo también quiero decirles, y es lo siguiente. A pesar de que tú puedas escuchar 5, 6, 4, no sé cuántas veces la lectura de un pasaje, no lo menosprecies. Y te digo que no lo menosprecies porque a veces cuando la gente dice, sí, yo ya lo había escuchado, ¿sí? No lo menosprecies porque cada vez trae algo nuevo. Siempre, siempre la palabra de Dios te traerá algo nuevo. Dios te dirá algo nuevo, así estudies varias veces el mismo pasaje. Así es que vamos a coger la Biblia, por favor, y vamos a ir a Juan 3, versículos del 1 al 15. Estaba Jesús con Nicodemo, ¿sí? Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie hace estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez, entrar en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse eso? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, aquí me está hablando de entrar en el reino de los cielos y de vida eterna. Esa es la esencia. Pero entonces Jesús le está diciendo a Nicodemo, ojo, de cierto, que el que no naciere de nuevo. Y esa es nuestra esencia. Esto es lo que vamos a estudiar hoy. Nacer de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Tal vez muchos estarán como Nicodemo. ¿Cómo así? Esa parte sí no la entiendo. ¿Sí? Hay que nacer 2 veces. Entonces, el segundo nacimiento, ¿cómo es? ¿Cuándo es? ¿Dónde es? Y vamos a mirarlo. Pero antes de ir allá, quiero hablarles acerca de Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Nicodemo era un fariseo, un religioso. Nosotros hoy tenemos el concepto de fariseo como esas personas traidoras, esas personas hipócritas, ¿cierto? Por lo que fue la forma en que Jesús se refirió a ellos. Pero realmente en la época en la que estaba Jesús, ¿sí? Los fariseos eran considerados personas importantes, personas estudiosas, intelectuales, además eran líderes, tenían una gran posición. Eso era un fariseo, y eso era Nicodemo. Nicodemo era un hombre de los principales de la sinagoga, nos menciona en el versículo 1,
¿sí? Era un hombre intelectual. En el versículo 10, maestro, le dice Jesucristo a Nicodemo. Y era tal vez un hombre sin mucho reproche, porque ellos se cuidaban muchísimo de tratar de cumplir la ley, de vivir por obras, ¿sí? Nicodemo había seguido a Jesús, porque él mismo lo dice: hey, Rabí, ¿sí? En el versículo 2, Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie hace esas señales que tú haces si no está Dios con él. Esto es algo que yo ya les había dicho con anterioridad, y es que para los judíos era muy importante cuando alguien se decía ser profeta, o cuando alguien decía algo a nombre de Dios o hacía algo en el nombre del Señor, y era que tenía que efectivamente evidenciar que Dios le respaldaba. De otra manera lo sacaban al desierto y por blasfemo lo apedreaban. Entonces aquí Nicodemo le está diciendo a Jesús: Jesús, tú vienes de Dios, algo tienes con Dios, ¿sí? Porque yo veo lo que tú haces, y eso que tú haces nadie más lo hace. Entonces era una evidencia de que Nicodemo estaba como que muy al tanto de lo que Jesús venía haciendo. Pero todo eso no es suficiente. No es suficiente que tú tengas un conocimiento amplio en la palabra. No es suficiente que tú te trates de hacer con obras lo que Jesús hizo en la cruz. No vale de nada. No es suficiente que tú trates de llevar una vida como muy íntegra. No vale de nada si no hay un nuevo nacimiento. Entonces, ahora sí vamos a entrar en lo que es el nuevo nacimiento. Y quiero que miremos 3 aspectos importantes acerca del nuevo nacimiento. Un aspecto súper importante es que definitivamente es una necesidad, es una obligación, es el nuevo nacimiento. Entonces, el nacer de nuevo es un requisito indispensable. Lo acabábamos de leer para la vida eterna. Veíamos al comienzo que Jesús había pagado por los pecados de toda la humanidad, pero esas sencillamente eran las bases, ¿cierto? Que Jesús nos había hecho ver justos delante del Padre. Eso siguen los cimientos, ¿cierto? Pero todo esto sin un nuevo nacimiento pierde sentido. Hay mucha gente que dice: efectivamente yo creo en Jesús. Claro, hábleme de Jesús. Jesús, el que murió en la cruz y pagó por los pecados de todos, ¿cierto? Jesús, claro, nadie sabe. Muchos pocos saben que Jesús nos hace justos delante del Padre, pero lo que la gran mayoría sí puede captar y ver es que, claro, Jesús pagó por mis pecados, sí, pero ahí se quedan. Y realmente el conocer eso tan simple y sencillo no nos da la entrada. Mire que Jesús le reiteró a Nicodemo, le decía a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo. Entonces Cristo le dijo: miren, no le habló del nuevo nacimiento como una opción, sino como un requisito, casi como una obligación. No es obligación porque lo toma el que quiere, pero es inminentemente necesario para poder entrar en el reino de los cielos. En el versículo, miremos Juan 3:3, dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. El que no nazca no lo va a ver. En el versículo 5 lo dice: de cierto. Ese de cierto o en verdad, de verdad te digo, ¿sí? Esa ratificación quiere decir es que es exageradamente importante y necesario. Le dice acá en el versículo 5: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, no lo puede ver, no puede entrar. Y miren el versículo 7, le dice a Nicodemo nuevamente: no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. La esencia de todo lo que leímos está en el nuevo nacimiento, en esa necesidad. Entonces, si tú que me estás oyendo dices: pero yo creo en Jesús, yo creo que Él pagó por mis pecados, perfecto, excelente, das un buen paso. Tal vez tú no sabías que Dios, que eso que Jesús hizo en la cruz te hace ver justo delante de Dios gracias a Jesucristo. Pues ya lo sabemos, chévere.
ahora, hoy. La palabra de Dios nos está llevando a que es necesario nacer de nuevo. Y no te quedes con esto, no te quedes con el hecho de que te llenes de conocimiento y no lo hagas, por favor. Lo que yo les decía, es triste saber que alguien conoció de la palabra someramente. Miren, desafortunadamente le dicen a las personas: no, confiesa tu pecado y listo. Con que tú vayas y te confieses con otra persona, confieses tu pecado, eso es suficiente. No, si Cristo ya había pagado por tus pecados, está bien, confiésate delante de Dios. Es necesario confesar tus pecados. La palabra de Dios dice que aquel que no confiesa tus pecados jamás será prosperado. Es necesario, pero de nada te sirve confesar un pecado si no has nacido de nuevo. Y ya vamos a mirar por qué. En Juan 3:7 nos dice: no te maravilles. Lo que Jesús le dice: no te maravilles, no te sorprendas por eso. Y le estaba diciendo no te maravilles es porque Nicodemo decía: pero si yo tengo una vida casi que íntegra. Jesús le dice: no te maravilles por eso. Es necesario que hagas lo otro, ¿sí? Entonces, el nuevo nacimiento no es una opción. El hecho de que Jesús haya pagado por mis pecados, este es un segundo aspecto de este primer punto de lo que es una necesidad. ¿Por qué? Porque es que el hecho de que Jesús haya pagado por mis pecados y me hayan absuelto, es decir, que el hecho de que Dios me vea justo, ¿sí?, no me quita la necesidad de nacer de nuevo. Y no me quita la necesidad de nacer de nuevo porque sencillamente Dios me ve justo, ¿sí?, porque nací de nuevo. Pero a la otra persona, o a una persona que no ha nacido de nuevo, Dios no la podrá ver justo porque ni siquiera esa persona podrá acercarse al Padre, porque cuando se va a acercar al Padre, esa persona, a pesar de que Jesús pagó por sus pecados, Él no ha tomado una decisión por Cristo. Dios dice: no te puedo ver, quisiera, pero hay algo que me impide, y es que tú no has nacido de nuevo. Para que tú puedas recoger todo lo que Jesús hizo en la cruz, de pagar por tus pecados y de que Dios te vea justo, es necesario nacer de nuevo. Esa es la esencia. Entonces, la justificación, el hecho de que Dios te quiera ver justo por la obra de Jesucristo, solo se puede llevar a cabo a través del nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque el hombre está muerto espiritualmente, lo cual le incapacita para obrar el bien. Vamos a mirar lo que dice Efesios 2, versículos del 1 al 2. Dice: y Él los dijo a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo así? ¿Cómo le va a decir uno a un muerto que estaba pecando? Explícame eso, ¿sí? Claro, estaba muerto espiritualmente, no físicamente. Entonces dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Él quién? Jesucristo. ¿Qué hizo? Me dio vida. ¿Cuándo? Cuando yo estaba muerto en mis delitos, estaba muerto en mis delitos y pecados. Pero ¿cómo recupero esa vida? Con el nuevo nacimiento. Con el nuevo nacimiento espiritualmente tomo vida. Dice el versículo 2 de Efesios: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, pero no opera en nosotros, en los que hemos nacido de nuevo. Ese espíritu fue quitado. Ya no opera, ya no me manipula, ya no maneja mi vida, ya no gobierna mi vida. Cuando yo nazco de nuevo, ¿cierto? Entonces el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo entra en mí y quita ese gobierno, ¿sí?, de ese gobierno del príncipe de potestades de este mundo. Es por eso que es necesario nacer de nuevo, porque yo estaba muerto en mis delitos y placeres, en mi carne. El hombre
otro aspecto importante de por qué es necesario nacer de nuevo. Porque éramos esclavos del pecado. Jesús, cuando muere en la cruz, dice: es necesario que yo muera, yo voy a morir en la cruz para liberarte. Pero tú tienes que tomar la decisión si quieres ser libre o quieres seguir allá. Dios a nadie obliga, absolutamente a nada, a nadie. Entonces el hombre estaba esclavizado por el pecado y por tanto no podríamos liberarnos por sí mismos. A pesar de que Jesús había pagado por nuestros pecados, nosotros necesitábamos sentir que queríamos liberarnos de ese pecado. Sentíamos que queríamos ser libres de la esclavitud del pecado. Y les voy a poner un ejemplo. Muchas veces las personas, cuando venden droga, empiezan regalándole ciertas dosis a unos incautos. Y le regalan una vez y le regalan otra vez, y entonces esos incautos caen, y cuando desafortunadamente esta gente cae, ¿sabe qué es lo que pasa? Se convierten en esclavos de esa droga, se convierten en esclavos de eso, y entonces quieren seguir, y ya para seguir, me tienes que pagar ahora sí, y entonces ahí es cuando los esclavizan. Pero te digo algo, solo el poder de Dios puede entrar y liberar a esas personas. Cuando una persona empieza a ingerir licor, se hace esclava del pecado. A pesar de que Jesús pagó, ¿sí me entiendes? A pesar de que Jesús pagó allá en la cruz por todos los pecados, hay algo que no lo deja ser libre, que quiere seguir siendo esclavo de licor, esclavo de las drogas, esclavo de esa mala vida sexual, y hay algo que no lo deja ser libre, y es que no ha nacido de nuevo, no tiene un poder diferente a su fuerza de voluntad para poder liberarse de esas cadenas. Tremendo, por ejemplo, para esas personas que inducen al otro a la droga o al licor o a la pornografía. Y lo peor es que hay gente que abren, no sé, licorerías, bares, discotecas, y piden que Dios les bendiga ese negocio. ¿Cómo creen que Dios va a bendecir un negocio de esos? ¿Cómo creen que Dios va a bendecir algo que esclaviza y mata? Jamás, jamás Dios bendecirá un negocio así. Y te digo, ese dinero tampoco es de bendición. Así es que seamos libres de todo lo que la carne nos quiere brindar. Miremos lo que dice Juan 8, versículos 34 al 36. Jesús respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. Quiere decir eso, que ojo, ese esclavo que está pecando allá no va a entrar a la casa de mi padre. A la casa del padre no entrará, ¿cierto? Dice el hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, es decir, que si Jesús me libera, seréis verdaderamente libres. Solo por Jesucristo somos libres. Por eso es necesario nacer de nuevo, para liberarnos del pecado. Ahora vemos algo que Nicodemo era y todas las características que él tenía en cuanto a él como persona, y aún así sentía la necesidad, tenía que nacer de nuevo. Entonces ese nacer de nuevo es una necesidad. Entonces, por todas las razones que yo les he dicho, y a pesar del conocimiento de la palabra de Nicodemo, de esa manera de vivir, nosotros hemos conocido personas que uno dice: uy, no, tremenda, esta persona es chévere, es muy correcta, no sé qué. No le falta sino una cosa: conocer, nacer de nuevo. Casi nada, le falta todo, ¿sí? Y tal vez muchos de nosotros conocemos ese tipo de personas, ¿sí? Y uno dijera: wow, qué chévere si esta persona conociera al Señor. Pero eso también implica, va en nosotros. Nosotros tenemos que predicar el evangelio, nosotros tenemos que predicar ese nuevo nacimiento. Y si tú que me escuchas no has nacido de nuevo, hoy Dios te está diciendo: os es necesario nacer de nuevo. Tú que quieres cambiar tu vida, tú que quieres ser transformado, tú que quieres transformar a otros,
es necesario nacer de nuevo. En el versículo 10 Dios le llamaba a a Nicodemo, le decía maestro, porque Dios lo conocía y sabía que él era conocedor de la ley, de la palabra en cierto modo. Vamos a mirar un segundo aspecto. El nuevo nacimiento, primero, es necesario. Segundo, es espiritual. Es espiritual. Vamos a mirar, mientras no hayamos nacido de nuevo, solo hemos nacido de la carne. Era lo que Jesucristo le estaba diciendo a Nicodemo. Hey, Nicodemo, tú naciste fue de la carne. Eso es todo. Y el que es nacido de la carne, carne es. Pero es necesario que nazcamos del Espíritu Santo para que seamos espíritu, ¿sí? Entonces esto es algo espiritual. Cuando Jesús le habló del nuevo nacimiento a Nicodemo, no comprendió. Entonces dijo, no, venga, tengo que abrirle el estómago a mi mamá y meterme ahí dentro de ella. ¿Cómo así? Esa parte sí como que no le encajaba, ¿cierto? Pero mire la explicación que Jesús le da. Jesús no le dice, oiga, ¿cómo le ocurre hacer esa vaina? No. Jesús le dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y en el versículo 6 dice, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, esto se lo voy a explicar con otro versículo. En Gálatas, busquemos Gálatas 5, versículos 19 al 21. Miren lo que es nacido de la carne. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo había dicho antes. Y mire cómo termina este versículo, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Estas son las obras de la carne. Y muchos de nosotros practicábamos estas obras cuando no habíamos nacido de nuevo. ¿Cuántos de nosotros, amigo? Sí, haciendo otras cosas, ven. Esa era nuestra vida, oscura. Y estábamos ahí en la carne. Pero te voy a mostrar en Gálatas también, capítulo 5, versículos 22 y 23, cuáles son las del Espíritu. Entonces, ¿cómo? Esto es algo, perdóname, me voy a volver un poquito. Las de la carne es algo que muchas veces yo ni siquiera podía transformar. En lo personal, a mí me gustaba beber. Y yo sentía que no, pues que hay de malo, 1 o 2 cervecitas o no sé cuántas, 10, aguardiente, no pues yo estoy acá en mi casa, no molesto la vida a nadie, eso no es ese sentido. Pero te digo algo, en mis fuerzas no era posible, y te voy a contar el testimonio. Vean, a veces los domingos, ¿sí? En familia ahí, mientras estábamos ahí en familia, se preparaba el almuerzo y la cosa, viendo un partido, fácilmente me podía con la familia bajar 1 litro, 2 litros de aguardiente. Y era casi cada 8 días. En el peor de los casos, cada 15 días. Cuando yo conocí del Señor, ¿sí? Hubo un momento en mi vida en el que sentí que eso no era necesario. Pero no me pregunten cómo lo llegué a sentir, no tengo ni idea, no tengo la respuesta. Fue algo que nació de mí. Y un día estaba viendo un partido de fútbol y entonces yo dije, bueno, vamos a empezar, Quita. Yo le dije, bueno, no va a tomar aguardiente, ¿sí? Vino ahí en caja, un vino de caja ahí, y yo creía que por lo barato pues ya como que iba mejorando la cosa, ¿sí? Entonces me tomé unos vinos. Pero cuando me tomaban esos vinos, algo decía dentro de mí, no, así no es, falta algo. Y yo, bueno, al día siguiente, la siguiente semana, otra vez fútbol. Pero había algo que en mi interior me decía, no, tienes que cambiar, hay algo que tiene que cambiar. Yo le dije a mi esposa, amor, hazte la olletada de tinto más grande que tú tengas. Hoy no me voy a tomar nada, sino
a punta de tinto voy a ver estos partidos. Y ese día tomé la decisión de que no tomaría más, de que no habría más licor en mi casa. Y no lo hay. Eso es algo que yo no puedo explicar, pero es algo que el nuevo nacimiento te da. Eso es algo que provoca el nuevo nacimiento. Entonces, para mí, tal vez el estar tomándome unos aguardientes, unas cervezas, era como mi debilidad. Para otros era otra. Pero si tú naces de nuevo, te lo aseguro, el poder de Dios a través del Espíritu Santo y gracias a ese nuevo nacimiento transformará tu vida. Eso es el nuevo nacimiento. Entonces ahora te lo voy a explicar. Gálatas, vamos ahora sí a Gálatas 5, 22 y 23, cómo pasamos de la carne a una vida del Espíritu. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo. Gozo así se llama en las malas, pero estamos gozosos. Paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice aquí, contra tales cosas no hay ley. No hay nada que te vaya a condenar. Contra estas cosas, sencillamente tendrás la entrada a la casa del Padre. Habrás cambiado y habrás pasado, ¿sí?, de una vida gobernada por la carne a una vida gobernada por el Espíritu. Entonces eso evidencia que el nuevo nacimiento es algo espiritual. Es algo que tú no puedes controlar. Así como tú no pudiste controlar tu nacimiento natural, tú no le dijiste a tu papá ni a tu mamá, oye, venga, ya eso era como que, sí, apúrenle a ver. No lo pudiste hacer, ¿sí? De la misma manera, el nuevo nacimiento es algo espiritual y tú no lo puedes controlar. Eso es potestad de Dios, es autonomía de Dios. El nuevo nacimiento tiene que ver en esencia con lo espiritual y no con lo físico, ¿cierto? Lo acabábamos de ver. Dice Juan 1, versículos 12 y 13, mas a todos los que le recibieron, es eso, recibir a Jesús, tomar una decisión y que tú le digas a Dios Todopoderoso, Señor, estoy cansado de esta vida, quiero transformar mi vida, quiero de verdad ser algo diferente. Dice, mire, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces ya tú no eres uno más del mundo, ahora vienes a ser parte de la familia de Dios, eres hijo de Dios. Dice, los hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino de voluntad, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es la voluntad de Dios la que me da ese nuevo nacimiento, ¿sí? Entonces, basados en eso, el nuevo nacimiento es un milagro. Y es un milagro porque por medio del cual Dios implanta un nuevo principio de vida en mí, ¿sí?, llamado Espíritu Santo. Entonces, cuando tú naces de nuevo, Dios dice, listo, ¿tú quieres transformar tu vida? Sí, listo. Dios dice, yo te voy a dar algo. Se llama el Espíritu Santo y ese Espíritu Santo será el que transforme tu vida. Y ya vamos a mirar cómo es que el Espíritu Santo empieza a transformar mi vida. Por eso es que es importante. Yo quiero que nunca se te olvide esto. Todo lo que Jesús hizo en la cruz no se quedó allá. Es mucho más grande que lo que tal vez nosotros pensamos. Es mucho más grande que lo que nosotros habíamos tal vez entendido. Pero cuando tú entiendes y conoces el propósito, el diseño del Padre, también empiezas a sentir esa necesidad de cambiar tu vida. Vamos a mirar Juan 3:6, dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y Dios dice, por medio del Espíritu yo voy a transformar tu vida. Y vamos entonces a mirar ese tercer aspecto. Entonces, primer aspecto, es necesario nacer de nuevo. Segundo aspecto, entonces, como es necesario nacer de nuevo, también es
tenemos que entender de que eso no es por obras, no es porque yo me voy a portar de una manera u otra, sino que sencillamente debo entender que eso es algo espiritual. Y ese espiritual va a transformar mi interior, hará milagros, hará cosas imposibles. Por eso es que cuando una persona que recibe a Jesús y estaba sumergida en las drogas o en el alcohol, ¿sí?, podrá testificar, porque solo el poder de Dios fue el que logró transformar eso. Vamos a mirar en el versículo 8 de lo que acabábamos de leer de Juan 3, 8. Jesús le hace ver a Nicodemo que el nuevo nacimiento como un misterio, ¿sí? Y en cierto modo sí. Dice, Jesús le responde, venga, quiero devolverme un poquito al 7 y 8, vamos a leerlo. Le dice Jesús, no te maravilles de que te dije que os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así que todo el que es nacido así es todo el que es nacido del Espíritu. Entonces uno diría, pero esa respuesta sí estuvo como grave para entender eso, ¿sí? Entonces Dios le está diciendo eso, hey, Nicodemo, eso es un misterio, ¿sí? Tú puedes sentir el viento, pero no lo puedes ver. Así pasa con lo espiritual. Nosotros sentimos la presencia de Dios a través del Espíritu Santo y no lo podemos ver, ¿sí? Yo sé que hay viento, ¿cierto? Pero no lo puedo ver. Por eso es que es algo, es un misterio. Eso proviene de Dios y no proviene de nosotros, por más que nosotros quisiéramos, por más que nosotros lo intentáramos, ¿cierto? Y vamos a mirar en qué es algo transformador. Dice que el nuevo en Santiago 1:18, busquemos Santiago 1:18. Él, o sea Dios, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Es la palabra la que nos hace nacer para que seamos primicias de sus criaturas. Hoy tú estás escuchando esta palabra. Hoy, si tú no has nacido de nuevo, yo te invito a que lo hagas, ¿sí? Hoy yo te invito a que tomes esta palabra que Dios te está diciendo. El nuevo nacimiento no es algo programado, ni calculado, ni controlado, sino que es un misterio, es algo que Dios hace, que es desconocido y que es de su propia voluntad. De manera que es muy, muy importante, ¿sí?, que nosotros entendamos que el nuevo nacimiento implica que el Espíritu Santo entre en mí. Y ese Espíritu Santo, cuando entra en mí, empieza a transformar mi vida, ¿sí? Vamos a mirar, porque cuando alguien nace de nuevo, su entendimiento es transformado. Miremos el versículo 3. El versículo 3 dice que respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es decir, que el que sí nace de nuevo podrá ver el reino de Dios. Entonces nosotros podremos ver el reino de Dios. Ese es el poder transformador. Ya te quitas ese velo y entonces empiezas a ver el reino de Dios. ¿Qué es ver el reino de Dios? Ver el reino de Dios es ver la vida de otra manera. Es vivir de una manera totalmente diferente a como vivíamos. Yo les leí ahorita en Gálatas cómo vive una persona en la carne, en sus deleites, en las borracheras, disensiones, pleitos, celos. Es transformar y empezar a ver el reino de Dios. Y ver el reino de Dios es ver que tú necesitas transformar tu vida. Es ver que eres un hombre pecador y lo reconoces. No justificas tu pecado. Hay gente que bebe y dice, es que no, qué jartera llegar a la casa, yo prefiero irme más bien con mis amigos, yo prefiero estar con ellos, eso de llegar a la casa. Pero ya cuando tú eres transformado por el Espíritu, entonces tal vez tú empiezas a reconocer que muchos de los problemas que hay en tu casa son culpa tuya y que muchos de los problemas que hay en casa se pueden resolver. Dejas de pensar de una manera egoísta y es solo lo que yo quiero, lo que yo necesito. Yo quiero ser feliz. ¿Y por qué no somos felices todos en familia? Entonces Juan 9:25 nos lleva a que podemos ver que en Juan 9:25 que Nicodemo como que empieza a experimentar una profunda convicción de pecado, de culpa, ¿sí? Entonces Juan no, perdón.
Nicodemo. Entonces ahora vamos a mirar. Perdón, me salí un poquito, discúlpenme. Les estaba diciendo que el nuevo nacimiento me lleva a experimentar una convicción de pecado. Y cuando yo experimento el pecado, ¿sí? Por tanto veo la culpa, la gravedad del pecado. Entonces yo empiezo a entender que ese pecado no me va a permitir, ¿sí?, llegar al reino de los cielos, porque es reiterativo. Entonces hay algo dentro de mí, el Espíritu Santo, que me empieza a decir: hey, estás pecando, hey, estás fallando, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Y ese no lo hagas es como es esa luz que yo nunca tenía, es esa luz que hoy en día va a iluminar mi camino y me va a guiar por la senda correcta. Por eso no era por voluntad mía, por eso no era por mis obras, y necesitaba de esto. Por eso es que lo que yo les decía, miren, Jesús pagó por mis pecados. Por eso es que el hecho de ir y confesarle mi pecado a otra persona no va a cambiar en nada lo que hay en mí. Y para que yo realmente pueda ser transformado, todo tiene que partir de mi interior. De otra manera nada va a pasar. ¿De qué me va a servir a mí ir y confesar un pecado allá y después salir y volver a hacer lo mismo para dentro de 8 días volver y confesarlo? Nunca va a pasar nada. Y ahí no hay un nuevo nacimiento. Y si no hay un nuevo nacimiento, yo no tengo convicción de que he pecado, de la gravedad de mi pecado. Por el contrario, siempre buscaré la manera de justificarlo. Cuando yo nazco de nuevo, puedo ver la justicia de Dios y las consecuencias de esa justicia de Dios. Entonces, cuando yo nazco de nuevo, yo digo: uy, venga, como estaba viviendo antes, solo iba rumbo a la condenación. Hoy hay gracia en mi vida. Eso es lo que yo estoy recibiendo: gracia y perdón, un perdón inmerecido, un perdón que me va a llevar a la presencia de Dios, porque puedo ver la justicia de Dios. Y ahí entonces es cuando empiezo a comprender la obra de Jesús en la cruz, ¿cierto? Miremos lo que dice Juan 16:8. Dice: y cuando Él venga, el Espíritu, ¿sí?, dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. 3 elementos, hay 4 elementos. 1, me va a convencer de algo, me va a hacer que yo tenga certeza de cómo está mi vida. Certeza de que he pecado, y de que si sigo en ese pecado va a haber un Dios que es justo. ¿Por qué? Porque es que ese Dios que es justo me dice: tienes un regalo, cógelo, y ese regalo está para toda la humanidad. No me vayas a decir que no tenías cómo ser salvo. Entonces me muestra un pecado, me muestra que va a haber una justicia, es decir, o me van a cobrar por mi pecado, o yo mismo voy a tomar una decisión y Dios me va a ver justo a través de Jesús, ¿sí? Y que va a haber un juicio. Entonces, la decisión está en tus manos. ¿Quieres juicio? No recibas al Señor. Pero si tú no quieres juicio para condenación, entonces recíbelo, toma ese regalo, nace de nuevo. Mire lo que dice Gálatas 6:8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará ¿qué? Corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará ¿qué? Vida eterna. Una vida eterna con el Padre, y no una vida eterna para condenación. Y finalmente, cuando alguien nace de nuevo, su vida es transformada. La palabra de Dios dice que cada árbol se conoce por su fruto. Entonces esos frutos empiezan a ser transformados. Siendo nacido por el Espíritu Santo, ahora vive una vida santa con un propósito exclusivo, pero ese propósito va encaminado a glorificar a Dios. A pesar de que cometas errores, a pesar de que sigas cometiendo pecados, ya la cosa es diferente, porque tú no lo vas a practicar. Sencillamente, bueno, fallamos, pues estamos todavía en una carne natural. Algún día no fallaremos, cuando ya estemos en la presencia del Señor. Pero, mientras estemos en esta carne vamos a fallar. El tema es que no sigamos practicando el pecado, y no lo vamos a practicar, ¿sí?
Mateo 5:16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pero ¿cómo podrán ver esas buenas obras? Cuando tú naces de nuevo, cuando tú tomas una decisión, cuando tú recibes a Jesús, tu vida empieza a ser transformada, otros empiezan a ver y la gloria solo será para Dios. Es la manera en que nosotros glorificamos al Padre. El resultado de todo esto será una vida transformada. En Juan 7, versículos 48 al 52 dice: acá estaban haciéndole el juicio a Jesús, ¿sí? Estaban allá todos los fariseos, ¿sí? Y los hecho todo la crema innata de Israel. Dice, estaban diciendo los fariseos: ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o fariseos? Asumiendo que ninguno había creído en Jesús, estaban diciendo por allá. Dice: mas esta gente no sabe de la ley. Esta gente que no sabe de la ley, maldita es. Entonces les dijo Nicodemo, el que vino a Jesús de noche, el cual era uno de esos que estaba ahí. Dice: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? En cierto modo, Nicodemo estaba tratando de una manera muy sutil de defender a Jesús. Él se estaba exponiendo ante todos los demás. Y resulta que le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Que Nicodemo, ¿qué le pasa? ¿Sí? Escudriña y ve que de Galilea no se ha levantado ningún profeta. Ellos no supieron leer la ley para haber identificado que Jesús era el Cristo esperado. Entonces le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Ya Nicodemo estaba como que dando una tendencia, lo marcó lo que Jesús había dicho. Pero más adelante, ¿sí? En Juan 19:39 podemos ver que Nicodemo fue uno de los que llevó especias, ¿sí? Para que arreglaran el cuerpo de Jesús para meterlo a la tumba. Eso ya daba unos primeros indicios de su cambio. El nacer de nuevo transforma vidas. No es el conocimiento, no son las obras, no es una vida aparentemente muy recta y muy eso no. El nacer de nuevo lo que nos transforma, ¿sí? Entonces, para que Nicodemo naciese de nuevo, ¿qué debió hacer? Soltar todos sus apegos, dejar de creer que con sus propias obras podría ser salvo, depender de lo que Dios pudiese hacer por él. ¿Cuánta gente todavía está atada por una tradición que nunca le ha aportado nada y que nunca le va a aportar? Sencillamente es una atadura. Como conclusión, el nuevo nacimiento cambia tu condición con Cristo, porque cambia una relación. Cuando tú recibes el Espíritu Santo, Él te va a convencer de pecado. Habrá un cambio, esto es importantísimo, habrá un cambio en nuestro destino final. Miremos Juan 5:24, dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tendrá vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces ese nuevo nacimiento te va a transformar para la eternidad. Es una decisión imperiosa en vida. Si tú mismo no tomas la decisión, nadie la puede tomar por ti. Así hayas nacido de cuna cristiana, así hayas vivido una vida llena de rectitud, necesitas haber tomado una decisión por Cristo. Fuimos sellados por el Espíritu de la promesa. Eso quiere decir que tienes la marca para entrar al reino de los cielos. Ya Dios dice: yo di las primicias. Imagínate esa primicia tan grande, el Espíritu Santo, nada más ni nada menos, el poder de Dios en nosotros. Semejante primicia la que Dios nos da. Ahora, el Espíritu Santo, cuando naces de nuevo, el Espíritu Santo está en tu corazón para guiarle a toda verdad. El que no ha nacido de nuevo, hoy quiero decirte que si tú sientes que no has nacido de nuevo, o no estás seguro,
o sencillamente nunca habías entendido la importancia del nuevo nacimiento. Tal vez hoy te está hablando el Señor. Y quiero que oremos para terminar, para que Dios ponga en tu corazón esa necesidad de nacer de nuevo. Para que si tú te sientes que no estás seguro y quieres hacerlo, hoy sea ese momento propicio, porque es lo que Dios quiere. Es lo que Dios nos ha llevado a la palabra. Y era lo que yo quería. Dios había puesto en mi corazón como esto. Tal vez no es fácil sacar enseñanzas temáticas y es mejor hacerlas como expositivas. Pero estas temáticas, porque yo quiero que todos vayamos entendiendo que no es solo un Viernes Santo festivo, un Jueves Santo festivo, y qué más hay de allá, qué hay detrás de todo eso. Y ya se los he venido explicando hasta llegar a este punto, y me queda un punto más. En este punto, ¿sí? Cuando nosotros hemos nacido de nuevo, cuando Dios ha puesto eso en tu corazón, has avanzado todo, has tomado el regalo que Dios tenía para ti. Y luego vamos a mirar la santificación. Ese es el siguiente paso. Santificación, que si Dios lo permite, la próxima semana lo voy a explicar, para cerrar este ciclo de todo lo que implicó esa muerte de Jesús en la cruz y hasta dónde nos va a venir llevando. ¿Listos? Pero quiero que oremos. Oremos. Si tú sientes en tu corazón que quieres hacer esta oración por convicción ahora, que quieres nacer de nuevo, si tú que no conocías de la palabra de Dios, hoy Dios te está diciendo, ven, nace de nuevo, te es necesario nacer de nuevo, ¿sí? Y si tú naciste de nuevo, bueno, gloria al Padre, démosle la gloria a Dios. Vamos a orar, vamos a poner este momento en las manos del Señor. Amado Padre, yo te doy gracias, Señor, por esta tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy, conociendo tu palabra, Señor, nos has enseñado hoy cómo podemos tener la certeza de que algún día te veremos, Señor. Tendremos un encuentro contigo en el cielo, Señor. Amado Rey, la gloria y la honra sean para ti. Espíritu Santo, gracias por transformar vidas. Gracias, Señor, por mostrarnos el pecado, por sacarnos de esa vida oscura, esa vida llena de fango en la cual vivíamos antes. Gracias yo te doy hoy, Señor, por la oportunidad que le das a aquellos que escuchan tu palabra para recibir el Espíritu Santo, ese Espíritu Santo que va a transformar, ese Espíritu Santo que nos va a marcar, que nos va a sellar y que nos va a dar la entrada al reino de los cielos. Dios, yo te clamo por cada persona, por cada joven que tal vez aún no ha tomado la decisión por ti, para que hoy sea esta oportunidad hermosa que tú nos brindas. Amado Dios, también si nosotros hemos tomado esa decisión, también permítenos darte gloria a través de la manera en que hemos transformado nuestra vida y seguiremos transformando nuestra manera de vivir. Señor, la gloria y la honra sean para ti. Te bendecimos, Señor, y te glorificamos. Te doy gracias, Padre mío, por todo lo que nos brindas, por haber puesto tu mirada en cada uno de nosotros que no merecíamos nada. Padre, la gloria y la honra sea para ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, espero que todo haya quedado claro. Los bendecimos, que tomes una decisión por el Señor. El Señor está esperando por ti. Dios te bendiga y te guarde. Feliz semana llena de bendición y de compañía del Padre. Amén. Bendiciones. No hay motivo para llorar, no hay mentiras, heridas, estoy convencido que vamos para arriba. Me está preparando un lugar, una fiesta que no va a parar. Solo vente conmigo, ya estamos listos. Disfruta a Cristo, mi casa es tu casa, todo lo que tengo es tuyo. Aquí en la tierra nosotros cantamos alegres como en los cielos. La vida es una fiesta que